Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos, capítulo 7. Hay un discurso, una predicación aquí de Esteban, que es aproximadamente 60, no aproximadamente, sino exactamente 60 versículos. Así que de acá nos vamos hasta las 3 de la tarde. No, en realidad vamos a estudiar 16 versículos, la primera parte de su mensaje, ¿sí? Pero veamos un poco, recapitulemos un poco ¿qué es lo que había estado sucediendo? Esteban no es ningún apóstol. Esteban fue elegido como un diácono para poder servir a las viudas, ¿sí? Mediante reparto de alimentos o necesidades que estaba atravesando la iglesia. Ese era Esteban, pero también nos muestra de que, si bien es cierto, fue llamado por un trabajo no menor, sino un trabajo diferente a la predicación del evangelio, pero que él fue diligente en ese trabajo. Y él tuvo las características de un hombre de testimonio íntegro, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, y dice que cuando él comenzó a predicar, la semana pasada veíamos, dice que lo hizo con gracia. Había gracia en él. Y la gracia de Dios se manifestó en el verso 8 del capítulo 6, dice, Esteban lleno de gracia y de poder. Dos cosas que muchas veces pareciera que, muchas veces cuando esto se manifiesta parecieran distantes, pero cuando en realidad debe estar muy unidos, la gracia y el poder, ¿no? O sea, el poder es cuando Dios te da esa capacidad de hacer algo sobrenatural, ¿no? Y lo hacía con sus discípulos, cuando de pronto dice, iba Pedro y Juan, Pedro y Juan se iban al templo y de pronto sanaron al cojo. Es un poder del Señor, ¿no? Y aquí dice que el Señor les da, ¿no? Se está cumpliendo, que cuando ellos iban a recibir el Espíritu Santo les iba a dar poder. Pero este poder, no solamente, esto era una señal que traía un mensaje de fondo. Y el mensaje de fondo es Jesucristo. De lo contrario, estos sanidades, señales y prodigios no tendrían ningún sentido si ellos no presentaban el mensaje de Cristo. Y eso también vemos, dice, en la vida de Esteban, ¿no? Que también, o sea, hacía señales y prodigios, pero dice con gracia y poder. La gracia, entender la gracia, no nos va a permitir, cuando uno entiende la gracia, va a evitar, mejor dicho, a que ese poder de Dios te infle el pecho y de pronto digas, yo soy el que ha hecho el tal milagro. El milagro lo hace Dios, el poder le corresponde a Dios, la gracia también le corresponde a Dios. Y aquí Esteban, con toda gracia y poder, estaba predicando. Qué importante es tener las dos cosas, estos dos conceptos bien claros en la vida de todo creyente. De pronto, pastor, Dios movió mi corazón para ayudar a tal persona. Y se me infla el pecho. Ya me olvidé de la gracia de Dios. Se me fue toda la gracia. ¿Por qué? Porque estoy ayudando ya en mis fuerzas. Ayuda, pero siempre entendiendo la gracia de Dios, que es porque tú también has comprendido la gracia de Dios en tu vida y con esa misma gracia comparte a los demás. Eso estaba haciendo Esteban aquí, ¿no? O sea, tanto así dice que su rostro parecía ¿de qué? De un ángel, ¿no? Qué interesante ver que parecía como un rostro de un ángel, dice. Y todo eso estuvimos viendo, pero también tenemos que entender, después del capítulo 8 tú vas a ver algo diferente con la iglesia. Esta es la parte final de la primera etapa de la iglesia. Recordemos que en el verso 1, en el capítulo 1, verso 8, nos da el bosquejo de todo el libro de Hechos. ¿Qué dice? Siempre les voy a estar volviendo a ese versículo para poder entender todos estos hechos del libro de Hechos. Volvamos al capítulo 1, verso 8. Dice, capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Te pregunto ahí, ¿esto ya se había cumplido? Sí, en Hechos 2 se cumple esto, ¿no es cierto? Vino el Espíritu Santo y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y ahí recibieron ese poder. Luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Les pregunto, ¿ya se estaba cumpliendo?
ya se estaba cumpliendo. Ellos estaban haciendo señales y prodigios, y dice en el capítulo 5, 6, dice que ya todo Jerusalén, cuando los acusan, le dicen, ustedes han llenado todo Jerusalén de su doctrina. Ya se estaba cumpliendo esto. Ellos estaban siendo testigos en Jerusalén. Pero dice ese verso, en todo Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto me habla de etapas. ¿Cómo es que iba a ir avanzando la predicación del Evangelio? Ya estaban en Jerusalén, pero esa etapa ya tenían que pasar a la siguiente etapa. Pero la iglesia estaba cómoda ahí en Jerusalén, haciendo señales y prodigios, predicando el Evangelio, de tal manera que después de este evento que va a suceder con Esteban, del capítulo 7, va a suceder algo en la iglesia. Va a salir la iglesia a la siguiente etapa. Solo por hoy te invito a que busques el capítulo 8, verso 1, para que veas cómo va a continuar luego, después de la predicación de Esteban. Mira, dice el capítulo 8, verso 1, dice: en aquel día hubo una gran persecución contra las iglesias que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces vemos que cuando Esteban aquí termine su predicación, no todos van a decir, bravo Esteban, no, van a venir piedra sobre Esteban, piedra sobre piedra de parte de los judíos, y no solamente sobre Esteban, sino que va a comenzar una persecución abiertamente hacia todo seguidor de Cristo, y la iglesia va a tener que salir de Jerusalén a toda Judea, Samaria, para que se cumpla lo que Jesús les había dicho: cuando reciban poder, cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder para que sean testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. De tal manera que cuando la iglesia creció, se expandió, muchas veces fue producto de la persecución. De tal manera que Dios tiene el control. Incluso estas persecuciones parecieran que querían desaparecer la iglesia, pero el Señor lo usó a bien. Al final extendió su reino, y es así como ha llegado el Evangelio hoy en día a nosotros. Recuerda, para que tú hayas escuchado el Evangelio, para hoy en día nosotros poder entender el Evangelio, mucha gente ha sido perseguida. Mucha gente ha sido capaz de entregar su vida. Quizás dicen, pero pastor, usted me está hablando de hace 2000 años más o menos. Retrocedamos 300, 400 años atrás nada más. Un hombre llamado Martín Lutero, que prácticamente casi le costó la vida por hacer una reforma y decir, esto necesita saberlo el pueblo, no se puede quedar en la mente de los religiosos, quienes manipulaban la escritura. Y fue uno de los que tradujo esto a un lenguaje sencillo, al alemán, y esto sirvió para que en otros países también se levanten reformadores. No fue el único Lutero, sino se levanten reformadores y digan, basta, la palabra de Dios ha sido escrito para todos, no solamente para una cúpula. Y eso les costó a muchos de ellos la vida, les costó la vida. Entonces, mis hermanos, qué privilegiados somos de hoy en día poder tener la palabra de Dios en un dispositivo electrónico, poder tenerlo en una Biblia, en una computadora. La pregunta es, ¿lo estás leyendo? Y esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Después de todo, ¿lo estamos leyendo? Veamos la vida de Esteban, que no tenía un celular, no tenía un diccionario bíblico, pero tenía la Biblia acá. Y yo creo que tuvo mucho que ver su dedicación en las Escrituras, pero también el Espíritu Santo, que le reveló todo lo que él dijo en su discurso. Entonces, volviendo al libro de Hechos, Esteban va a ser uno de los primeros mártires. ¿Por qué te adelanto esto? Porque Esteban, producto de esta predicación que vamos a leer, Esteban fue apedreado y murió en el acto, murió en ese instante. O sea, no es que de pronto después de su predicación, no sé, o sea, lo exaltaron, no, sino murió. Entonces fue uno de los primeros mártires. No fue apóstol, pero fue uno de los primeros mártires, uno de los primeros seguidores que entregó su vida por Cristo. Él fue acusado injustamente. De 4 cosas básicamente hemos visto que lo acusaron. En el capítulo 6, la última parte, hemos visto que lo acusaron de blasfemar o hablar mal o hablar en contra de Moisés, 1. Lo acusaron de hablar mal o en contra de la ley. Lo acusaron de hablar en contra de Dios y lo acusaron en hablar en contra del templo. 4 acusaciones básicamente hicieron con Esteban.
que Esteban estaba hablando en contra de Moisés, en contra de la ley, en contra de Dios y en contra del templo. Y por eso lo hemos traído aquí y lo llevan a Esteban. Y vamos a ver que Esteban, más allá de defenderse, de decir, no sé, ¿no? De decir, no, yo no he dicho eso, más allá de dar sus razones, Esteban lo que va a hacer es predicar el evangelio. Y va a predicar 3 puntos que tú vas a ver en todo este sermón, en todo este capítulo, en estos 60 versículos, vas a ver 3 cosas que constantemente Esteban va a estar predicando. Va a proclamar la gloria de Dios. Va a proclamar la gloria de Dios. Y eso es lo que él va a hacer, proclamar la gloria de Dios. Y con esto lo que él está diciendo, no estoy blasfemando contra Dios. Muy por lo contrario, estoy siendo un mensajero del Dios glorioso. Porque él estaba siendo acusado de blasfemar. Pero él va a decir, no, no estoy blasfemando, estoy glorificando a Dios. Lo segundo que va a hacer es que va a mostrar a sus acusadores, a los religiosos, les va a mostrar su pecado. Les va a mostrar su pecado, pero con mucha sabiduría y mucho respeto. Pero les va a mostrar su pecado a estos que lo estaban acusando, a los judíos. Y lo tercero que va a hacer es de que Esteban va a hablar sobre Jesucristo, el Mesías. Va a presentar a Jesucristo como la solución. De tal manera que Esteban lo que hace es decir, yo vengo de parte de Dios. Segundo, todos somos pecadores. Y tercero, la solución es Cristo. Eso es lo que va a hacer Esteban en todos sus 60 versículos. Vamos a ir viendo constantemente eso. Entonces les invito a leer los primeros versículos de 1 al 2 del capítulo 7. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, después de ser acusado, ¿no? Y él está con su carita de ángel así, ¿no? Con cara de niño. Y le dice, el sumo sacerdote le dice, esto es así. 2. Y él dijo, mira, varones hermanos y padres, oíd. Interesante, ¿no? ¿Cómo es que Esteban habla con mucho respeto lo que va a decir? No dijo, salgan de acá, judíos religiosos. No comenzó así, ¿no? Eso es de admirar, ¿no? Comienza con educación, con respeto, ¿no? Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Aram. Es interesante. Cuando él dice el Dios de la gloria, el judío al escuchar esta palabra, esta frase, no le está diciendo solamente el Dios, está escuchando el Dios de la gloria. Para el judío de aquel entonces y hoy en día también, ellos tienen claro quién es el Dios de la gloria. El Dios de la gloria es Dios Padre. Ellos tenían muy fresco en su mente la Shekinah de Dios, la gloria de Dios que vieron en el tabernáculo, ¿sí? Esta gloria de Dios que también se manifestó en el templo cuando Salomón dedicó el templo a Dios, dice su gloria lo llenó todo. Entonces, la Shekinah para ellos era algo muy respetado, muy honrado, muy recordado, muy presente, ¿no? Nosotros quizás hoy en día leemos la gloria de Dios y como que uno podría decir, por nuestra ignorancia bíblica, ¿no? Podríamos decir, es lo mismo que decir, y Dios, ¿no? La gloria de Dios y Dios, sí, pero para ellos la gloria de Dios los está llevando a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, a esa presencia de Dios donde de pronto Moisés salió con el rostro resplandeciente. Es una manifestación de Dios incomparable, ¿no? Y con ese mismo rostro ahora Esteban les está exhortando, les está diciendo, la gloria de Dios, pero mira, les dice 2 cosas bien importantes. Apareció a nuestro padre Abraham. Qué interesante es esta frase porque le dice, apareció a nuestro padre Abraham. ¿Y qué significa esto? Que apareció a nuestro padre Abraham. En el fondo, el judío, lo que sucedía es de que ellos hacían mucho alarde de que ellos son el pueblo de Dios, de que ellos son la descendencia de Abraham, que Jerusalén es la tierra santa. Ellos hacían muchos énfasis en esas cosas, pero aquí lo que le está diciendo, la gloria de Dios primero se presentó a Abraham. No fue que de pronto tu padre Abraham fue el que buscó al Dios de la gloria, sino la gloria de Dios en su gracia, en su misericordia, se presentó ¿con quién? Con Abraham.
¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que les está diciendo, ¿no? El judío no tiene ningún mérito, ni siquiera Abraham, en buscar a Dios. Dios lo buscó a Abraham. Dios lo fichó, como estos jugadores, a Abraham. ¿Y quién era Abraham? Un hombre común. Un hombre que incluso va a decir ahí a nuestro padre Abraham, estando él en Mesopotamia. ¿Qué era Mesopotamia? Los que hemos estudiado el libro de Génesis, capítulo 2, Mesopotamia, Ur, era un pueblo idólatra, era un pueblo pagano. Y de ahí Dios lo sacó a Abraham. Entonces, esto es gracia. Y nuevamente podemos recordar las palabras de Pablo en Efesios capítulo 1, de 3 al verso 6, si deseas lo anotas y luego lo lees. Vemos cómo es que Dios, cómo es que Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso diciéndoles, Dios nos ha revelado bendiciones divinas, eternas, espirituales, cuando nosotros éramos extranjeros, cuando nosotros éramos pecadores. Y lo mismo aquí Esteban está mostrando de que Dios, el Dios de la gloria, se mostró en gracia con Abraham. Y Abraham no tiene ningún mérito como tal de haber buscado a Dios. Y es más, les está diciendo, lo ha llamado de Mesopotamia, de un lugar idólatra. Entonces, este comienzo nada más de su predicación es chocante para el judío, porque le está diciendo, ¿sabes qué? No hay ningún mérito, por si acaso, en Abraham. El mérito está en el Dios de la gloria, quien llamó a Abraham. Entonces, después va a comenzar toda una narración que justamente lo vamos a dividir en dos partes. Primero, va a hablar de cómo es que Dios se manifestó a Abraham y luego va a hablar de José y los patriarcas, ¿sí? Y mira, continuamos leyendo, dice, apareció a Abraham, a nuestro padre Abraham, ¿no? ¿Quién era el padre de Abraham? El padre de la fe, ¿no? El padre de la fe del cual el judío se jactaba, ¿no? Abraham es el padre, somos hijos de Abraham. Pero con esto lo que les está diciendo Esteban es que Abraham, el padre de la fe, también era pecador. No tenía ningún mérito, también era pecador. Y cuando le dice, estando en Mesopotamia, lugar idólatra. Es decir, Abraham y el lugar no tienen ningún mérito ni nada que ver en la soberanía de Dios. Dios mostró su gracia desde sus comienzos con ese pueblo, porque los inicios del pueblo de Israel está en Abraham. Entonces está diciendo, desde el inicio es por la gracia de Dios. ¿Por qué les dice esto? Porque ellos estaban diciendo, está blasfemando contra nuestras costumbres, está blasfemando contra nuestro templo, está blasfemando contra Moisés, está blasfemando contra la ley. El judío estaba aferrado a esas cosas diciendo, está hablando mal. Y aquí él con toda sabiduría le está diciendo, no hay ningún mérito en todo lo que me acabas de decir, sino el Dios de la gloria en su gracia se manifestó a nuestros padres. Y mira lo que dice el verso 3 y 4, vamos a leerlo, dice. Y le dijo, ¿qué le dijo a Abraham? Bueno, narrando la historia de Abraham. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, dice, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, ya hablando de Canaán o Jerusalén, ¿no? En la cual vosotros habitáis ahora. Y uno podría decir, ¿cómo le va a narrar la historia a los judíos si ellos lo conocían? Lo conocían intelectualmente, mas no lo habían entendido. Con esto, Esteban les está diciendo, ¿sabes qué? Dios fue el que llamó a Abraham, estando Abraham en un lugar idólatra, lo trajo a este lugar donde ahora nosotros habitamos, del cual tanto nos jactamos, pero ¿sabes qué? Le está diciendo, Abraham obedeció a medias. Abraham obedeció a medias. Y le está diciendo, nuestro patriarca mismo no fue completamente obediente. ¿Por qué? Porque volvamos a leer, dice, y él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó ¿dónde? En Harán. Hizo una pausa Abraham, ¿no? Dice, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. ¿Abraham fue a la tierra prometida o es que Dios lo trasladó? Vemos que Abraham obedeció, sí, en salir de ese lugar de idolatría, pero en sus fuerzas él se quedó en Harán, y es más, salió con su padre y sobrino de Yapa, y los que hemos
estudiado el libro de Génesis, sabemos las implicancias que le trajo llevar a su padre, tanto así que tuvo que morir en Harán para que Dios recién de nuevo diga, acá te he llamado, y lo lleve a Canaán. Y también vimos las implicancias de Abraham de llevar a Lot, su sobrino, y le causó todo un problema, ¿no? Entonces, les está diciendo aquí Esteban con esta narración, oye, nuestro padre Abraham no fue tan obediente que digamos, ¿ah? Fue obediente, sí, tuvo fe también, porque salió de su... Pero mira, sigue siendo un pecador, o sea, no hay tanto mérito en decir nuestro padre Abraham, sino tranquilos, tranquilos, los está haciendo ver, les está narrando la escritura para que ellos puedan ver, porque que no hay necesidad de jactarse tanto de la religión, sino entender quién es el Dios de la gloria que ha mostrado su gracia. Y verso 5, sigamos, dice, y no le dio herencia a ella, dice, refiriéndose a Abraham, ¿no? Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y aquí es interesante, Abraham en realidad no tuvo título de propiedad de nada. Es más, el libro de Hebreos dice que Abraham solamente vio la tierra prometida, vio la promesa, pero dice, se le fue contado por justicia porque su verdadero lugar estaba allá en el cielo. Su verdadero lugar estaba allá, la verdadera promesa estaba allá. Por eso que él era como un errante aquí en la tierra. Y así debemos de vernos de alguna manera. Somos errantes aquí en la tierra, estamos de pasada nada más. Nuestra verdadera ciudad, dice, está allá en el cielo. Y aquí lo que les está haciendo ver, oye, mira, tanto nos jactamos de este lugar, de Jerusalén, ya, definitivamente hay un propósito en Jerusalén, pero Jerusalén no es el propósito de Dios, pero sí Dios lo usa para su propósito. Entonces, lo que le está diciendo, Abraham en realidad no fue dueño de ningún metro cuadrado acá, o sea, de suelo, nunca se le dio. Mientras que los judíos sí hacían alarde de ese lugar, ¿no? Y le está diciendo, Abraham no. Entonces, mis hermanos, qué interesante es ver, ¿no? De que cómo es que Esteban les está mostrando cómo fue el trato de Dios. Y el verso 6 dice lo siguiente, y le dijo Dios así, que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena, que los reducirán a servidumbre y los maltratarán por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de los cuales serán siervos, y después estos saldrán y me servirán en este lugar. Y aquí Esteban le está diciendo, Dios le prometió la tierra a Abraham, Abraham no fue dueño, pero sí fue prometido para su descendencia de esta tierra en la cual ahora estamos habitando, les está diciendo, pero les dijo, es más, que esta descendencia de Abraham incluso iba a ser llevada como esclavo a otro lugar, como extranjero, a tierra ajena. Y los que estamos estudiando el libro de Génesis tenemos claro esto, ¿no? Cómo es que ya ingresó ya el pueblo de la descendencia de Abraham a Egipto a través de José, ¿no? Y luego José va a llamar a toda su gente, ¿no? Y la historia lo conocemos, quizás algunos, pero el pueblo de Israel no es que de comienzo Jacob y sus 12 hijos habitaron todo Canaán y ahí fueron prosperados. No, fueron llevados a Egipto por 400 años, dice, como extranjeros. Entonces, qué interesante es ver esto, ¿no? De que incluso que antes de tener esa tierra prometida como tal, ellos ya habían sido llamados por Dios y ellos ya buscaban de Dios. Ellos ya adoraban a Dios. Abraham, antes de estar en la tierra prometido como dueño, como siervo, por así decirlo, como cumplimiento, Abraham adoraba a Dios. Entonces, con esto lo que está diciendo, no tanto está en el lugar, no tanto está de que si en este lugar tenemos que adorar a Dios se le tiene que adorar aún cuando no seamos todavía poseedores de este lugar. Entonces, mis hermanos, ¿por qué les decía esto Esteban a ellos? Porque ellos jactaban y ellos defendían de que solamente en el templo era el lugar donde se le podía adorar a Dios. Y hacían mucho énfasis en Jerusalén, en el templo. Y hacían mucho énfasis de eso. Entonces aquí Esteban le está diciendo, ese lugar lo han tenido 400 años después,
Pero ¿acaso desde antes este pueblo no creyó en Dios? ¿No obedeció a Dios? ¿No levantó holocaustos a Dios? Claro que los que estamos estudiando Génesis lo sabemos. Abraham levantó un altar para Dios. Jacob levantó un altar para Dios. Isaac levantó un altar para Dios. Él levantaba un altar a Dios sin necesidad todavía de ser poseedores de esas tierras. Entonces le está mostrando eso Esteban a ellos, y con esto le está diciendo que la presencia de Dios no se limita a un lugar, no se limita a un país, no se limita a una tierra. Entonces, algo que nosotros también debemos entender, ¿no? La presencia de Dios, a ver, ¿cómo te puedo decir? El lugar no hace digno a Dios de ser adorado, sino Dios hace digno a ese lugar para ser adorado. ¿Me dejo entender? A veces pensamos, ¿no? De pronto ves ahí un lugar, una casa, una infraestructura con una cruz, y pasamos y le debemos tanta devoción al lugar y súper asignada, ¿no? No sé si te ha pasado antes, pero una vez más por si acaso, ¿no? Y como que pensamos que es el lugar. No es el lugar, sino la presencia de Dios en ese lugar. De tal manera que hoy la presencia de Dios está en tus hogares. Tú eres templo del Espíritu Santo y Dios es digno de ser adorado en el lugar donde tú te encuentras. Estos hombres buscaron de Dios, adoraron a Dios, reconocieron la gloria de Dios aún antes de ser poseedores de ese lugar, porque tuvieron que estar 400 años como esclavos en Egipto. Nuestro lugar es el cielo, la Biblia lo promete. Dice, somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero eso no significa que aquí no lo vamos a adorar. Dice, si aún las piedras no la adoraren, no, si nosotros no la adorásemos, aún las piedras lo adorarían. Pero, mi hermano, no esperes que la piedra lo adore. Adórale tú, que eres su hijo, porque Él ya habita en ti. Él ya hizo llegar su promesa a tu vida. Y no a través de Abraham, sino a través de Jesucristo. Jesucristo murió por todos. Entonces, mis hermanos, hasta este punto, busquemos de Dios, sin importar en qué lugar te encuentras. Hoy estás en tu casa, mañana, al pasado, estaremos en el templo, y también es digno de ser adorado por lo que Él está habitando ahí. Amén. Entonces, continuamos. El verso 8 dice, y les dio el pacto de la circuncisión. Y aquí les va a hablar, mira, dice que está narrando la historia de Abraham, dice. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y les está recordando un evento bien interesante, les está recordando el tema de la circuncisión, algo que ellos también usaban como para distinguirse del pecador. Ellos decían incircunciso. ¿A quién? Lógicamente al que no se había circuncidado, pero a todo habitante de extranjero, que no sea de su pueblo, ellos le decían incircunciso. En parte era válido y en parte no. ¿Era válido antes de Cristo? Sí, ¿no? Porque si tú querías ser parte del pueblo de Israel, tenías que circuncidarte, ¿no? Es mismo, el Señor Jesús en algún momento, digo, el rey David en algún momento, cuando no era rey todavía, usó esta palabra para referirse al enemigo, ¿no? ¿A quién? A Goliat. Le dijo, oye, tú grandulón incircunciso, que te has metido con mi Dios, y se lo mechó. Ya, bueno, es otra historia. Sí, pero ya habiéndose mostrado Jesús, ya habiendo venido Jesús, ya habiendo abierto Él, habiendo roto Él esa barrera entre el circuncidado y el no circuncidado, entre el judío y el gentil, ya habiendo Él ofrecido y mostrarse no solamente al judío, sino también a la samaritana, sino también al extranjero, habiendo Él ofrecido ese perdón de pecados, era algo que no tiene sentido seguir pensando que tienes que ser circuncidado, ¿no? O sea, ese es uno de los problemas que se presentó no solo en este punto, sino vamos a ver, porque ellos que estaban diciendo, está hablando en contra de nuestras costumbres, ¿no es cierto? Eso era lo que estaba siendo acusado, estaba hablando en contra de nuestras costumbres. Entonces, él lo que está explicando, ¿cuál es el origen de la circuncisión? Les está diciendo, mira,
él le dio pacto de circuncisión y así Abraham engendró. Lo que él está narrando aquí, Esteban, es el origen de la circuncisión. Yo te pregunto, hasta donde hemos visto, hasta donde hemos leído, primero lo rescató en gracia de ese lugar llamado Mesopotamia y le dio su promesa, o primero lo circuncidó. ¿Qué podemos ver? Primero Dios tuvo gracia de Abraham, lo sacó de un lugar idólatra sin ningún mérito, y luego como muestra, como simbolismo de su promesa, como simbolismo de su pacto, lo circuncidó. Pero no fue al revés. Mientras que el judío veía las cosas al revés. Si quieres ser acreedor de la promesa, tienes que circuncidarte. Y no era así. La circuncisión era un simbolismo de que la promesa era para ti, de que ya eres parte de la promesa. Entonces aquí él está recordando eso. Y entonces, mis hermanos, Abraham primero recibe la promesa antes que el pacto. Entonces, mira, para poder profundizar un poco más en esto, te invito a que busques en Romanos, no pierdas Hechos, pero busca en Romanos capítulo 4, cómo es que el autor de Romanos capítulo 4 va a hablar un poco de esto. El verso 11, vamos a irnos directo. Te invitaría a que luego tú en casa puedas leer todo el capítulo 4, que es excelente, ¿no? Pero el verso 11 dice, hablando de Abraham, aquí está hablando de Abraham, ¿sí? Pablo está hablando de Abraham también. Y mira lo que dice. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Me dejo entender? Dice, la circuncisión fue una señal de lo que él ya tenía mediante la fe. Y dice la Biblia que que Abraham fue justificado por la fe y no por la circuncisión. Entonces, Abraham primero tuvo que creer en la promesa de Dios. Y para que él pueda creer en Dios, primero tenía que haber una promesa en gracia. Dios en su gracia y su misericordia se le muestra a Abraham, el Dios de la gloria, se le muestra a Abraham, estando él en Mesopotamia, eso es gracia, lo llama mediante su palabra. Abraham lo que hace es creer en esa palabra, y el creer en esa palabra, en ser obediente, incluso no fue porque de pronto Abraham se circuncidó, sino eso es una señal. Mientras que el judío de aquella época hacía bastante énfasis en la circuncisión y se olvidaban de la fe, de la obediencia, de la gracia de Dios. Y es por eso que él les dice acá, mira, y voy a terminar de leer Romanos, que lo tienen ahí, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, ¿qué dice? No circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. De tal manera que Gálatas dice que nosotros también somos hijos de Abraham por la fe, no tanto por la circuncisión. Nosotros somos hijos de Abraham porque hemos seguido ese ejemplo de creerle a Dios, de creer en su promesa. Entonces, con esto, Esteban está rompiendo todos esos paradigmas del cuales lo estaban acusando de estar en contra de sus costumbres, pero eran costumbres que no tenían sentido y una vez que Cristo ya se había manifestado. Entonces, Dios mostró su gracia, su gloria, antes que existiera la nación judía. Eso lo podemos ver claro. No es que de pronto Dios eligió a los judíos, sino antes. Es decir, antes que existiera la ley, Dios mostró su gloria y su gracia. Por tanto, un lugar, o una persona, o un templo, o una costumbre, no define la gracia ni la gloria de Dios. En otras palabras, Esteban sabía que los judíos conocían todo esto, pero como dice, los estaba ubicando, lo está diciendo, hey, ubícate, ¿no? O sea, como que a veces decimos, ¿no? Ubícate, ¿no? Algo así. Lo que Esteban está haciendo es con la misma palabra, con el mismo conocimiento que ellos tenían, los está ubicando, les está diciendo, ubícate, ¿quién eres tú? ¿Quién es Dios? Dios glorioso, pero lleno de gracia. Por lo tanto, ¿cómo pretende ser más justo que Dios? ¿Cómo pretende ser más juez que Dios?
Y muchas veces ese es uno de los grandes pecados de la religión, cuando nos volvemos legalistas y queremos ser más justos que Dios mismo, tergiversando su palabra. Y aquí lo que Esteban lo único que está haciendo es narrarles algo que ellos ya conocían, que lo tenían acá, pero que no había bajado acá. Y el verso 9, mira, dice, los patriarcas, ahora va a comenzar a hablar ya no de Abraham, sino de los patriarcas, ¿no? De Isaac, Jacob, José y sus hermanos. Dice, recuerda que cuando les dice patriarcas, aquel entonces ellos, los judíos, aquel entonces, ellos tenían todo un registro, no existía RENIEC, pero tenían todo un registro, de tal manera que ellos podían hacer el recorrido y llegar hasta qué linaje son. Es decir, yo soy de Judá. Hacían su registro, yo soy de Benjamín. Yo soy de Rubén. Yo soy de José. Ellos podían llegar hasta los 12 patriarcas, los hijos de Jacob. Entonces, ellos tenían todo ese registro. En el año 70, cuando el año 70, después de que Cristo ya había muerto, cuando este templo fue incendiado, ahí se pierden todos esos registros. Pero antes del año 70, ellos tenían toda esa logística, ¿no? Toda esa logística. A lo mejor el hermano Luis tal vez chambeó aquellos tiempos en RENIEC, ¿no? Algo así, ¿no? Toda esa base de datos estaba ahí. Entonces, cuando aquí Esteban le dice los patriarcas, les está diciendo tu familia, de donde tú te jactas ser, eso le está diciendo a los judíos, ¿no? De donde tú te jactas ser, de la tribu que tú eres. Ahora vamos a hablar un poco de tu tribu, ¿no? Vamos a hablar un poco de tus antecesores, le está diciendo. Y no sé si les hablará cosas bonitas, pero vamos a ver lo que les dice. Mira, los patriarcas, dice, movidos, ¿a qué? Envidia. Lo que les está diciendo, oye, tus padres, los patriarcas, los primeros, han sido envidiosos. Y esto para el judío era, ¿no? Un golpe, pero bien bajo, Esteban. ¿Cómo vas a decir eso? ¿No? Los patriarcas, movidos a envidia, dice, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Qué interesante es leer esto, porque justo estamos en este pasaje, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, los que estamos estudiando Génesis? Justo estamos en este evento. Y acá está diciendo que ellos, movidos a envidia, en Génesis dice, lleno de celos, aborrecieron a su hermano, dice Génesis. Y aquí él lo resume en una palabra, movidos a envidia. Entonces, con esto les está diciendo a los judíos, Esteban les está diciendo, hey, tus patriarcas han sido envidiosos. Y eso para el judío era, pero que, ¿cómo vas a hablar mal? No estaba hablando nada fuera de la verdad, estaba hablando todo tal como era. Y lo que está haciendo es, como dice Sofía, los estaba ubicando, los estaba poniendo en su lugar, les estaba recordando de dónde vienen. Cuando uno sabe de dónde viene, justamente también va a saber a dónde va. Verso 10 dice, y le libró de todas las tribulaciones, hablando de José ya, ¿no? Y le dio gracia y sabiduría. José no era el superhombre, pues hermanos. José no se salva de esta ubicaína que les está dando, ¿no? Sino les está diciendo que aún la gracia y la sabiduría que tenía José ante el faraón fue dada ¿por quién? Por Dios. Al final todo proviene de Dios. Entonces, mismo José no se salva de la ubicaína que les está dando. Le está diciendo, y la gracia y la sabiduría de parte de José para con el faraón se la dio Dios, el Dios de la gloria. ¿Cómo? Con gracia. Dice, delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ellos estaban en contra de Dios, definitivamente los patriarcas, los 11 hermanos, ¿no? O los 10, porque Benjamín todavía estaba pequeño, podríamos decir, ¿no? Pero estaban en contra de Dios. Pero aquí le está diciendo, pero Dios estuvo con José, pero Dios tenía el control, pero Dios ha provisto para José gracia y sabiduría. ¿Dónde? Ahí está la respuesta, en Egipto. En Egipto estaba la presencia de Dios. Esto para el judío es ¡wow! Y yo diciendo que la presencia de Dios está en Jerusalén. Y de pronto aquí le está diciendo, hey, la presencia de Dios estaba con José, ¿dónde? En Egipto. En el extranjero, en un lugar. Y con esto lo que está diciendo, ¿qué tanto nos jactamos
del lugar. Si al final la presencia de Dios igual estuvo con José, aún José estando en Egipto. Verso 11 en adelante, seguimos leyendo, dice, vino entonces hambre de toda la tierra de Egipto, de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres, dice, la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer. Eso es muy interesante, recuérdelo. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre, Jacob, y a toda su parentela, en número de 75 personas. Y le está narrando cómo es que los patriarcas llegan a ingresar a Egipto. Pero para esto ya José, Dios dio a José, dices, gracia y sabiduría, llegó a ser la mano derecha del faraón. Tanto así que el faraón le pone un sobrenombre a José. La Biblia dice que a José se le llamó Safnat Panea, ¿sí? Safnat Panea. Cuando lleguemos a ese punto lo vamos a ver en Génesis. Entonces no te pierdas de los estudios que estamos haciendo en Génesis. Pero le dice Safnat Panea, que significa preservador del mundo, o mantenedor de la vida, o el que revela secretos. Interesante ese sobrenombre que se le da a José, preservador del mundo. Dios salvó a los patriarcas por manos ¿de quién? Del hermano rechazado, del hermano envidiado, del hermano traicionado, del hermano vendido. Dios en su gracia y su misericordia, en su gloria, salvó a ese pueblo de cual tanto ellos se jactaban, de la mano de quién? Del rechazado, que era José. Y con esto estaba diciendo algo que estaba apuntando a más adelante, está diciendo algo que estaba apuntando a quién? A Jesucristo. Porque Dios salvó al mundo de la mano de quién? Del rechazado, de la mano del vendido, de la mano del condenado a muerte en la cruz. Y con esto él está apuntando a algo mayor, pero vamos a verlo más adelante. Verso 15 dice, y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. ¿Dónde murió Jacob? En Egipto. No solamente Jacob, sino también sus padres. Para aquel entonces de los judíos, ellos tenían tanto amor a su tierra, que si te encontrabas en un lugar lejano a Jerusalén, que es lo que, o así, ellos lo que hacían era volver, añoraban su tierra, Jerusalén, para morir en mi tierra. Algo de eso ocurre también en nosotros hoy en día, en algunos, ¿no? Cuando dices, oye, ¿dónde te gustaría? No, yo quisiera que me devuelvan a mi tierra, ¿no? O sea, como que hay algo en el ser humano que siempre lo invita a volver a sus raíces, ¿no es cierto? Pero esto en los judíos se había convertido en algo como una especie ya de costumbre religiosa, ¿no? Que sí o sí tu cuerpo tenía que ser enterrado en Jerusalén, porque de lo contrario, como que de pronto tu cuerpo es, ¿cómo le puedo llamar? Que te entierren en otro lugar es indigno, ¿no? Tanto lo habían sobrevalorado la tierra, su tierra, que si te entierran en otro lugar, eres indigno. Esa tierra es indigna de que tus cuerpos puedan ser enterrados ahí. Entonces aquí José, eso eran sus costumbres. Y él estaba siendo acusado de ir en contra de sus costumbres. Y aquí José le dice, oye, Jacob murió en Egipto. ¿Sabe qué? Y los patriarcas también murieron ¿dónde? En Egipto. ¿Y sabes qué más le dice? Dice, los cuales fueron trasladados, sí, pero a Siquem. La pregunta es, ¿dónde queda Siquem? ¿Sabes dónde queda Siquem? Siquem queda en Samaria. Y Samaria era un lugar rechazado por los judíos, porque antes fue de Israel, pero ahora no era de Israel, era visto como algo indigno, como algo, un lugar donde había pecado, ¿no? Entonces, había una guerra con Samaria, ¿no? Como hoy en día quizás una mala guerra, que de pronto una mala envidia que hay entre los peruanos y chilenos, por así decirlo. No entre los cristianos, he dicho peruanos y chilenos, ¿no? Entonces, como que ellos lo veían algo así, ¿no? Oye, ¿que me vas a enterrar en Samaria? Y acá José le está diciendo, en Samaria fueron enterrados los restos de Jacob y también de los patriarcas. Entonces, qué tanto
añoramos nuestra tierra, ¿no? Que tanto nuestras costumbres, si eso ha sido así. Entonces dice, fueron puestos en Siquem, en Samaria, ¿no? Entonces, Esteban lo que está confrontando es la estructura religiosa que se estaba basando mucho en el lugar, en el templo, en las costumbres. En eso se está basando toda la estructura religiosa de los judíos. Y eso es lo que está desbaratando Esteban con esto, ¿no? Proclamando al Dios de la gloria, diciéndole todos somos pecadores, y ahora les va a mostrar a quién. En los siguientes pasajes le va a mostrar a Jesucristo. Pero yo sé que es extenso, son 60 versículos. Por hoy vamos a quedarnos acá, pero vemos nuevamente tres cosas en este discurso que ha dado Esteban hasta este punto. Vemos que en ningún momento ha blasfemado contra Dios, sino muy por lo contrario, ha traído un mensaje de parte del Dios glorioso. Y vemos también que sabiamente y con gracia y con verdad ha mostrado a los judíos su religiosidad, su pecado, lo equivocados que estaban, pero con gracia, con sabiduría. Y vemos también que está presentando de alguna manera la verdad de Jesucristo como el Mesías. Si tú dices, ¿pero en qué parte? Te hablé un poco de José. José fue vendido ¿por quién? Por su familia. Jesús fue traicionado y vendido ¿por quién? Por su pueblo, por los judíos, por su familia. José fue falsamente acusado y encarcelado, eso lo hemos visto. Jesús también fue falsamente acusado y condenado a una muerte en la cruz. Dios estaba con José, dice, y le dio gracia y sabiduría, y lo libró en realidad. Dios estuvo con Jesús y le dio gracia, sabiduría para con la humanidad, y lo libró de la muerte, porque él resucitó al tercer día. ¿Ves cómo es que la vida de José apuntaba a algo mayor que iba a ser Jesucristo? José no fue reconocido por su familia por la primera vez que fueron a verlo. Lo reconocieron sus hermanos. Jesús también, cuando vino a la tierra en su primera venida, su propio pueblo no lo recibió. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, su familia. Jesús fue rechazado básicamente por el pueblo judío. Algunos judíos creyeron lógico, muchos de sus discípulos fueron judíos, pero como nación, el pueblo judío no reconoció la primera venida de Jesús. Pero José dice, viendo la historia de José, fue reconocido la segunda vez por su familia. Cuando Jesús venga por segunda vez, todo pueblo, incluido su familia, incluidos los judíos, se doblarán rodillas y lo reconocerán. Entonces, mis hermanos, qué tal sabiduría que hay en Esteban de poner esto, y como decía ahí Sofía, de ubicarlos a los judíos, de ubicar la religión, decir, oye, todos somos pecadores. Y ese Dios de la gloria ha tenido gracia, de lo contrario, no tiene sentido nuestro cristianismo, nuestra religiosidad. Y les predica la verdad de Jesucristo. Ahora vamos a aterrizar un poco todo lo que hemos visto, porque es bastante información, a nuestra vida personal. Pastor, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar a mi vida? Primero, desde que comienza su narración Esteban, date cuenta, él no se defendió de la acusación como tal. No se defendió, lo estaban acusando, no se defendió, sino muy por lo contrario, con respeto, con gracia y sabiduría, comienza su discurso. ¿Qué dice? Varones, hermanos. Esteban no habló de él. ¿Habló de quién? Del Dios de la gloria. Cuando de pronto vienen acusaciones infundadas a tu vida, no tanto hables de ti, habla del Dios de la gloria y cómo es que ha tenido gracia contigo y para con el que estás hablando. Ha tenido gracia contigo y contra tu acusador. Muestra la gracia de Dios con poder. Esa es una de las cosas que nosotros debemos aprender como creyentes. Cuando viene una acusación, muestra al Dios de la gloria. No tanto hables de ti. Cuando hablamos de nosotros, igual nos van a encontrar una rayita al tigre y de pronto fuimos, porque no hay perfección en nosotros. Entonces, mis hermanos, vemos eso, ¿no? Él los trató con honor, ¿no? Hermanos, varones, le dijo, ¿no? O sea, no fue despectivo con ellos. Entonces, ¿qué más podemos aprender de estos pasajes? Dios llamó ¿a quién? A Abraham. ¿Hubo mérito en Abraham?
no hubo mérito en Abraham. El lugar donde él estaba, no hubo mérito. Por un momento reflexiona hoy que has escuchado esta palabra. ¿Hubo mérito en ti cuando Dios te llamó? De pronto Dios dijo, con Anderson me saco la tinca. No, o sea, cuando viene ese pensamiento, definitivamente es uno de los peores momentos espirituales de mi vida, y veámoslo así, ¿no? Cuando por algún momento pase una ráfaga de ese pensamiento y diga, pues Dios sí conmigo que la hizo linda, es el peor momento de mi espiritualidad, porque estoy rumbo a la caída, ¿no? Es como que de pronto dice, había una ranita en un charco, no sé si en algún momento lo conté, ¿no? Había una ranita, dice, en un charco y quería conocer el mundo, ¿no? O sea, quería conocer el mundo y no podía, pues la ranita estaba en su charco y de pronto viene, dice, unos gansos, ¿no? Volando y el ranita dice, ¡hey, ganso! Oye, ¿qué hace ranita ahí? No puedo ver el mundo. Entonces los gansos le dicen, te damos una idea. Ya, le dice, tú te vas a coger con tu boca de este palo y de una rama y nosotros vamos a coger la rama y vamos a volar y vas a conocer el mundo, ¿no? Y la ranita, ¡pah!, coge, ¿no? La rama y los gansos vuelan y lo hacen conocer el mundo. Pues, ¿no? Dice, ahí está la casa de hermano Luis. Allá está conociendo a la ranita ahí, ¿no? Y la gente ve y dice, wow, ¿de quién fue esa idea tan genial? ¿Quién es ese que tiene una imaginación tan grande? Dice la gente, los demás animales. Y la rana dice, ¡yo! Y ya, pues comenzó su caída así. Cuando Dios comienza a obrar en tu vida, cuando Dios comienza a obrar en tu vida y de pronto te quieres llevar la gloria diciendo, yo, ahí comienza tu caída. Por más siervo, por más años de cristiano que tengas, por más que conozcamos de la Biblia, el momento que decimos, yo soy, fuimos. Recuerda, Él es. No es Abraham, no es el pueblo judío, no es la tierra de Jerusalén, no es la circuncisión, no es el templo, no es Moisés, no es José, no son los patriarcas. Él es, está diciendo Esteban. Él es el Dios de la gloria y al mismo tiempo de la gracia. La gracia de Dios o la gloria de Dios se muestra cuando Dios muestra su gracia. Lo que decíamos en un momento, cuando entendemos que Dios llama y convoca a su equipo, lo vil y menospreciado, la gloria es para el entrenador, para el que convocó, no para los convocados. Si hubiese sido por méritos, definitivamente esto no funcionaría. El judío tenía mucho eso en su mente. Y eso es lo que nos quiere enseñar también otros pasajes, llevándolo a algo ya personal. No es por nosotros, es porque Él en su gracia nos ha llamado. Es más, si estamos aquí reunidos, jamás saques pecho diciendo, nosotros como iglesia nos reunimos por Zoom, en cambio otros solamente a través de Facebook, nosotros estamos perseverando y yo entro al Zoom todos los días y el pastor ya sabe que yo estoy antes de que él se conecte. Ten cuidado, ten cuidado. Como dice, baja tus revoluciones. Es Dios el que permite todo esto. Nosotros lo único que hemos hecho es creer y obedecer, perseverar en lo que Él ya nos ha dicho. Entonces, eso es lo que nos viene a enseñar aquí. Hay muchas aplicaciones en realidad. Yo le he encontrado muchas aplicaciones, pero creo que en mi corazón que esto es lo que no debemos olvidar. Este es el mensaje central hasta este punto de que no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata del convocado, se trata de quién convocó. Amén, hermanos. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares?